Muy buenos días, hijitos. Espero que estén muy bien. ¿Qué tal sus clasecitas de inglés? Espero que estén avanzando muy bien y estén trabajando todo, mis amores, ¿ya? Muy bien, vamos a trabajar nuestra sesión 14, nuestra última sesión de nuestro segundo trimestre. Bien, hijitos. En esta última sesión vamos a aprender los prefijos. ¿Qué son prefijos? Entre de los tantos que debemos saber, que tienen que saber, como sobre, poli, entre, peri, micro, entre otros más. Vamos a aprender, hijitos, qué son los prefijos, cómo tú vas a saber o vas a diferenciar los mismos, ¿ya? Un prefijo, hijito, es una letra, sílaba o palabra que se antepone aquí a una raíz, a la raíz de la palabra, de algunas otras palabras. ¿Para qué? Con el fin de modificar su significado. En esta sesión te voy a mostrar algunos principales prefijos, pero tenemos más y eso lo vas a ver en tu cuadernito de tu librito, ¿ya? De lo que vas a trabajar y en tus fichitas de trabajo. ¿Cuáles son los principales prefijos que tienes que saber? Entre, sobre, poli y peri. Entre significa en el interior, a medias. Sobre, abundancia, superioridad, ¿ya? Poli, muchos, varios. Y peri significa alrededor, como una envoltura. Ejemplos, por ejemplo, del prefijo entre. Entreacto, quiere decir que hay un lapso, ¿no? Hay como una separación o algo que va intermedio. Sobresalir, sobre, o sea, algo que va encima, algo superior, algo abundante. Polisílaba, poli, cuando tú leas poli, entonces ahora tú vas a saber que poli es varios, muchos, ¿ya? Peri, alrededor. Perímetro, perionto. Bueno, esta es una palabrita un poquito más complicada, ¿no? Peri, alrededor, onto es de diente, ¿no es cierto? Alrededor del diente puede ser. Muy bien. Ahora vamos a ver otros prefijos también que es importante que tú sepas qué significan. El prefijo anti y pos. El anti se antepone a las palabras para indicar contrariedad u oposición. Por ejemplo, hay personas que son racistas, entonces tú dices antirracistas, entonces que es lo contrario a racistas. ¿Y qué es racista? A ver, Valentina, ¿qué será racista? Muy bien, quiere decir que discrimina, ¿no es cierto? Eso es racista. Entonces, vamos a ver que esto, el anti, si yo le pongo antes de la palabrita, quiere decir que es lo contrario, que no lo es, ¿no es cierto? Que no es racista. Algunas veces el prefijo anti indica antes o delante. Por ejemplo, antidiluviano, que quiere decir que es antes del diluvio, porque diluviano es diluvio, ¿ya? El prefijo pos, ¿qué significa? Que se antepone a las palabras, indica después, posterior, detrás de. Por ejemplo, impresionismo, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Pero si yo le pongo pos, o sea, yo le añado esa palabrita pos, le añado, entonces posimpresionismo, quiere decir posterior al impresionismo. Mira, acá vamos a ver otros ejemplitos, ¿ya? Vas a leer cada palabra a la que se antepone el prefijo anti y pos. Mira, antifaz, ¿qué quiere decir? Faz, ¿no es cierto? Es mi raíz. Antifaz quiere decir que es delante de tu cara, ¿no es cierto? Tienes antimedioeval, la palabra es medioevo, entonces anti,
quiere decir antes del medioevo, ¿ya? Antiácido, ¿qué quiere decir ácido, no es cierto? Esa es la palabra. Entonces, si yo le pongo anti, es contra la acidez, ¿no es cierto? El otro, diluvio, ¿no? Que hemos visto, diluviano, eso ya has visto, ¿no? Postdiluviano, antes dijimos antidiluviano, que quería decir antes del diluvio. Pero si yo digo postdiluviano, es después del diluvio. ¿Ya, hijitos? Escolar es mi raíz. Y si yo digo posescolar, quiere decir que es después de la escuela. Tetánico viene de la palabra tétanos, de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo antitetánico, entonces quiere decir contra el tétano, ¿ya? Entonces, esto ya sabes que los prefijos es muy importante que tú sepas porque eso va a ir antes de la raíz de la palabra. Mira, te voy a explicar qué es lo que vas a hacer en tu fichita de trabajo. A cada palabra tú le vas a anteponer el prefijo anti y vas a completar la oración con una de ellas, la que más se ajuste. Por ejemplo, antiséptico, antimoral, antipirético, antiético y antilegal. Yo le voy a añadir la palabra anti. Y tú lo que tienes que hacer es escribir, no necesariamente en este orden, van a ir aquí. Tú tienes que ver de acuerdo a tu oración cuál es la palabra adecuada que va a encajar en uno de estos espacios. Dame un antipirético para la fiebre. Mira, ve, la C puede ir acá. Es totalmente anti qué, antiético, antilegal. Tú tienes que ver, ¿no es cierto?, cuál de las palabras va a ir exacto. Entonces tú tienes que poner la palabra exacta, ¿ya? Y si tienes dudas, ya sabes que no sabes qué significa bien esa palabra, ¿a dónde tienes que recurrir? Muy bien, tienes que recurrir al diccionario. Ahora, acá le vas a anteponer el prefijo pos, posguerra, posparto, posdata, poscena, posvacaciones, posmeridiano. Igual vas a escribir la palabra correcta, no necesariamente una vez más en este orden. Aquí el diálogo en la, ¿no es cierto? Tienes que escuchar en las. Poscena fue ameno, puede ser, ¿no es cierto? Entonces tú, ¿y qué le va a faltar acá? Hay algunas oraciones que les falta algo muy importante. Entonces yo te he dejado, en algunas he puesto, en otras no. Tienes que ser muy observador y poner qué le falta. Aparte de la palabrita, hay algo muy importante que le falta a esa oración. Luego vas a poner los prefijos pos o anti según corresponda, ¿ya? Higiénico, grado, pago, poshigiénico, antihigiénico, ¿cómo suena mejor, no? Porque no le vas a poner de repente una palabra que al escucharla no se escuche bien, ¿no es cierto?, al hablarla. Entonces tú tienes que tener cuidado de eso. Igual vas a hacer aquí, ¿ya? El anti le pones una vez más y llenas. Vas a escribir una oración con las siguientes palabras. Con posparto, con estos, tú vas a escribir una oración. Acá abajito. Y vas a buscar en el diccionario y vas a escribir 5 palabras con el prefijo pos. Es decir, tú vas a coger tu diccionario y buscas qué otras palabras existen con pos y qué otras palabras existen con anti. Y vas a formar 3 oraciones con tres oraciones con las palabras que tú vas a elegir por cada prefijo. O sea, 3 con pos y 3 con anti. Nada más. ¿Ya? Listo. Ahora vas a trabajar la ficha número 2. Vas a leer los siguientes significados. Entreacto. ¿Qué quiere decir? Es en medio de un acto, ¿no es cierto? Entre cejas. Es en medio de las cejas. Entre oscuro. Medio oscuro. Sobredosis. Sobrepoblación. Aquí está lo que significa.
Entonces, ahora tú vas a formar oraciones, ¿ya? A cada palabra le vas a poner el prefijo, anteponerle entre o sobre. Tú tienes que escuchar, o sea, vas a hablar, vas a probar si tienes alguna duda y si tienes mucho más duda, ¿a dónde tienes que recurrir? Al diccionario, ¿ya? Y tú lo escuchas a ver si se escucha bien lo que estás pronunciando. Entonces, escribe la palabra con el prefijo entre o sobre, a medio abrir. Mira, yo le he puesto entreabierto. Demasiado alimentado, sobrealimentado, o tú puedes poner otra palabra. A cada palabra, acá también vas a anteponer poli o peri. Quiere decir que tú vas a buscar en el diccionario si tienes alguna duda. Acá te doy otro significado usando la palabra, el prefijo poli y peri. ¿Y qué significa? Entonces tú también vas a formar otra vez oraciones, vas a escribir la palabra con el prefijo entre o sobre. ¿Listo? Aquí le vas a anteponer el prefijo entre, sobre. Y vas a anteponerle también aquí poli y peri. ¿Cuál es la palabra el prefijo que más calza? Aquí vas a tener, mira, una palabra que lleva el prefijo poli o peri. Mira, periferia, policromo, polideportivo, politólogo, perigonio, palicépalos, pericarpio, polisílabas, perímetro, periósteo, polivalente. Entonces, Fernando Belaúnde ¿qué era? Pones por aquí uno de estos, especialista en la política. Entonces, por aquí, ya te estoy dando la respuesta. El del cuadrado, el es de 24. ¿Qué será? El, ¿ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que llenar y poner las palabras exactas aquí. Y eso es toda tu tarea. Los estudiantes que tienen, librito, me trabajan el libro de razonamiento verbal, estas páginas, ¿ya? Y me van a hacer plan lector. Los que no tienen el libro de plan lector, yo les envío sus fichitas para que también practiques lectura. Eso es todo, mis corazones. Nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Cuídense mucho, ¿ya? A lavarse manitos, apoyar a la mamá, al papá, obedecer, abrazar y decir lo mucho que los quieren, y sobre todo agradecer a Dios por un día más de vida, por todo lo bueno que nos da, también por lo malo, por los problemas que puedan haber, porque Dios siempre quiere enseñarnos, no quiere castigarnos, sino enseñarnos, ¿ya? Entonces tú tienes que ser responsable. Recuerda que tienes que enviar tus tareitas para que yo pueda informar en el Google Drive y pueda poner si has cumplido o no. Yo estoy siendo un poquito flexible, estoy esperando un tiempito más, les estoy dando un adicional, porque sé que hay papitos que están trabajando, papitos que de repente están enfermitos y necesitan comprensión, pero hay algunos que no están haciendo la tarea, algunos niños, no los papitos, porque la tarea es para los niños, no para los papitos. Y lo que yo les estoy enviando es fácil, tú puedes trabajarlo solo con tu diccionario, ¿ya, mis amores? Entonces tienen que ser responsables, acostumbrémonos a ser responsables. Y los felicito, la verdad, la mayoría está trabajando excelente. Los papitos están apoyando muchísimo y ustedes están haciendo muy bien. Por ahí a veces nos falla un poquito. A cualquiera nos puede pasar porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras tenemos que procurar cumplir en los tiempos establecidos. ¿Sí, mis amores? Entonces, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga.